En el momento que el niño desaparece, empiezan a pensar que el niño está con su padre. Mato, atácoche donde máis che pode doer. Marcos Miraz pudiera ser una persona que tuviera afectada su voluntad o su conciencia, sus facultades mentales. Me dice destrozada, es que no lo voy a volver a ver más. De un hijo de 11 años, un niño absolutamente indefenso, en mitad de la nada. No estaba 100%, y menos si dejas de tomar el tratamiento, ¿no? O pai colle a pala y lle da un golpe en la cabeza. No es Marcos Javier. No es la persona que se crió conmigo. No es mi hermano. Matando aos fillos da súa muller, xa cumpliu con aquilo que quería. El propio domingo por la noche, de aquel, creo que era 7 de mayo del 2017, recibo una llamada por la noche de un contacto que tengo en la policía, en el que se limita a contarme que estamos buscando a un padre y a su hijo porque tenemos serias dudas de que él le haya hecho algo al niño. Yo soy amiga de la madre, de los abuelos, de la familia, y a mí ella me llama, serían las 8 y algo de la tarde, y yo estaba con mis hijos y corté la llamada. Como ella vuelve a insistir, se me levanta la alerta y le devuelvo la llamada, y es cuando ella ya me contesta desesperada que el niño no está, que el niño no está, que el niño no está, que han ido al punto de encuentro y que el niño no aparece. Un señor que tiene problemas con la pareja, están separados, llevaban 8 años sin convivencia. Él tenía derecho a visitar al hijo un fin de semana sí, un fin de semana no. La idea que por lo menos yo creo que teníamos todos era que el niño aparecería, que el niño seguramente no lo había dejado ese día en el punto de encuentro a la hora que le correspondía para fastidiar el poquito rato que le iba a quedar de Día de la Madre, pero que el niño aparecería. Empieza a pasar las 9 de la noche, llegan las 10 de la noche, la madre ya se pone muy nerviosa y creo que sobre las 11, pues la madre ya, junto a su familia, deciden, no, esto hay que contarlo ya y llamar a la policía. En el propio punto de encuentro ya también, pues bueno, como sabían ya los antecedentes, pues también, digamos que hicieron fuerza para que esto no se lo tomasen como un retraso que puede haber miles, non? O primeiro momento, a nai, a familia da nai, fan unha batida, non, eles, para bueno, chaman por teléfono antes de chamar a policía, e cando ven que non hai ningunha pista, chaman a policía, e cando se pon en marcha todos os traballos de búsqueda do pai e do neno, claro. Él se estaba encargando de llevarlo y traerlo todos los fines de semana que le tocaba, pues como otro sábado, como otro domingo igual, ¿no? Entonces después ya fue cuando nos vinieron a casa. Nosotros fuimos a mirar si tenía el coche en el garaje, lógicamente. Y ya vimos que no estaba, pero o sea, ni lo pudimos localizar ni nada. Y esa misma noche emprendieron la búsqueda del niño y del padre, lógicamente. Los hermanos buscaron en todos los centros comerciales a ver si pudiera estar en el cine, en algún lado. Bueno, fue una locura. Lo cierto es que al día siguiente sus hermanos, su padre, su pareja y ella misma estaban esperando a ver si el niño llegaba al colegio en las diferentes entradas, y el niño no llegó. La madre ya empezó a temerse lo peor.
En el momento que él no aparece en el colegio y vamos a Lonzas a denunciar, me dice destrozada, es que no lo voy a volver a ver más. Ni se me pasó por la cabeza, ¿entiendes? Dije yo, este marchó por ahí, escapó, se lo llevó sabido, ¿sabes? Se lo llevaría, ¿sabes? Pues como a mucha gente que es el... No, pero nunca pensé, o sea, nunca pensé en eso, ¿eh? ¿Quién se puede imaginar que eso va a suceder? Eso siempre sucede en el telediario, en reportajes como este, pero nunca te imaginas que te puede tocar a ti. Entonces yo imagino que ella, pues como cualquier madre o como cualquiera de sus tíos o sus abuelos o como yo misma que estábamos cerca en ese momento, unas te van y otras te vienen, pero tú siempre te quieres agarrar a que eso lo hace para lastimarla, pero que el niño va a aparecer, que no le puede hacer nada al niño. Si alguien puede hablar de cómo era, creo que es la familia. Él trabajaba para una empresa que vendía piezas electrónicas. Bueno, él estudió electrónica, estudió en Ferrol. Él, bueno, es una persona súper inteligente. Era una persona que siempre estuvo ayudando en casa. O sea, que se queda él sin algo para poder dártelo a ti. Mi padre había muerto cuando él era joven, entonces fue la madre un poco la que se hizo cargo del peso familiar. Tuvo como la falta de la figura de mi padre, ¿no? O sea, del fallecimiento de mi padre. Yo creo que es quizás el que más lo notó, ¿no? Porque era mucho más... tenía 7 años. Ahí nació, se crió, vivió toda su juventud hasta que se casó con la madre de Javi. Carmen pertenece pues, a una familia estructurada, es la pequeña de 3 hermanos, 2 hermanos mayores y ella, en una familia, un ambiente muy unido, una chica que tiene su trabajo con absoluta normalidad, lo conoce jovencita. Yo creo recordar que ella tenía unos 24 años cuando lo conoce y mantienen una relación de noviazgo de 2 años sin convivencia ninguna. A los 2 años ellos se casan y ya en el momento que se van de luna de miel, ella es cuando refiere que empieza a notar determinados comportamientos que no son pues seguramente bueno, pues los más normales o los que ella esperaba más normales, ¿no? Que cuando finaliza esa luna de miel pues se ven agravados en la convivencia diaria, ¿no? A ver, este home era un home moi controlador, durante o seu matrimonio controlaba o teléfono, controlaba o correo electrónico, controlaba as súas chamadas, foi controlando todo o que se escapaba do seu control, ata deixala completamente aillada ela do seu entorno, non? Un irmá dela di no xuízo que a súa relación co seu cuñado era, sempre foi moi fría e moi distante. No había un trato porque es que ya no dejaron que hubiera un trato, porque es que ya era como que nosotros somos superiores y vosotros... O sea, esa era como la imagen que daban, ¿no? Era como... Bueno, que la relación no era sana, o sea, no era buena entre las familias. Cuando Carmen hablaba de ir a tomar un café con las amigas, sale en el sumario en varias ocasiones que ella refiere que él le dice que no pintaba nada en una cafetería, o incluso que ella recibe mensajes desde números de teléfono diferentes, que ella tiene la sospecha que era él. Es unha puta, a que vas a unha cafetería, bueno, un inferno. Ella lleva una vida complicada, la que poco a poco se va haciendo cada vez más pequeña, se separa completamente de su entorno de amistades, ella jugaba al fútbol, hacía deporte, deja de hacerlo, y muy centrada en el cuidado de su hijo. Ella tiene el niño, bueno, pues a los 10 meses de casarse, se centra en el niño, se centra en su familia y se centra en él. Porque él, aunque tuviese un trabajo entonces de electricista, pues bueno, ya empezaba a tener problemas, ¿no? Porque que no siempre acudía a su puesto laboral, que con el paso a medida que iban pasando el tiempo de convivencia, pues todo iba peor, la bebida. Provoca discusións para marchar da casa
para beber, volver pois como se supón que pode volver, con insultos constantes, con vexacións constantes. Llega pues en estado de embriaguez en numerosas ocasiones y eso se va convirtiendo en una convivencia cada vez más terrible para ella. Hasta que llega un momento en el que, bueno, pues ella estando con su padre en un parque, él aparece pues absolutamente borracho, profiere una serie de insultos hacia ella, le manda después unos mensajes en un tono muy obsceno y es cuando su padre le dice: Carmen, hasta aquí, vente para casa, coge el niño, tú no tienes que aguantar esto es lo que tú estás viviendo. Y ella es cuando saca pues la bandera, pide ayuda, se refugian sus padres y decide separarse. O divorcio pudo actuar como un disparador dese estrés que él é crónicamente incapaz de xestionar con certa solvencia. Polo tanto, entre isto, o consumo de alcohol como efecto disinhibidor, etc., temos un perfil que nos acerca á fronteira do patolóxico, aínda que, en sede xudicial, este individuo fora designado como plenamente imputable. En el momento que ella decide marcharse y coge a su hijo y se va a casa de su padre, empieza una escalada de acoso y derribo para que ella vuelva. Eso salpicado también con insultos, llamadas telefónicas, que hace que ella ponga una denuncia y finalmente resulte condenado. Esa es la primera condena que tiene él en el ámbito de la violencia de género. Eso fue debido creo que a unos mensajes que él mandó, ¿sabes? En ese momento que él, al principio de todo, o sea, cuando él se separó, que yo creo que no era él. Se dicta una orden de alejamiento de 3 años. Antes de que finalicen los 3 años es cuando empiezan a recibir tanto ella como su pareja en aquel momento, bueno, pues toda una serie de mensajes en las que se la llama puta, se dice cuánto cobra, toda una serie de cuestiones. Yo lo que no entiendo es cómo quitan el móvil, o sea, como una persona que se acaba de separar no cambia de móvil. Porque si a mí alguien me está haciendo daño, me está mandando mensajes, cojo mi número de teléfono y tú no puedes averiguar el número de teléfono de nadie. Como consecuencia de esa no aceptación de la ruptura y del hecho de que María del Carmen tomará la decisión de seguir su camino, librarse de él y al no aceptarla quiso seguir manteniendo esa dominación sobre su exmujer. Por poner un ejemplo, ella vivía en ese momento con sus padres, tenía una línea de teléfono fijo. A esa línea de teléfono fijo, al teléfono de sus padres, se llamaba constantemente por parte de señores que veían su número de teléfono anunciado en las páginas de contactos, ¿no? Hasta que en un determinado momento sale la madre y uno de estos señores le dice: oiga, es que su hija está anunciada en esta página de contactos. Por lo tanto, esa ha sido su historia. Los mensajes que recibía personalmente, los correos. No necesitaba las manos ni su fuerza para maltratar. Él era una persona que simplemente, ya te digo, era un día te voy a matar, un día te voy a... vas a perder lo que más quieres. Llega hasta recibir hasta 70 llamadas telefónicas en el mismo día. Aparece en todas partes y ella, bueno, pues genera un miedo brutal a salir a la calle, que de hecho no ha desaparecido. Ella es una persona que nunca supo lo que era salir sola a la calle con su niño. Cuestiones tan cotidianas como puede ser ir a tomar algo con tu niño, pasearlo sola, ir a comprarle la ropa. Ella nunca iba sola, siempre iba acompañada. Tiene un terror, un miedo insuperable a encontrárselo y a que le haga algo. Por lo tanto, es la historia de la absoluta dominación a través del miedo. É terrible porque a historia desta muller é a historia dunha muller que intentou de todos os xeitos posibles evitar
o que non puido evitar. E no 2013 ela presenta, penso, unha denuncia por ameazas. El, a través das redes, empeza a facer un abuso e un acoso e ameazas sistemáticas. Es una causa que quedó archivada por no poder acreditarse. También es algo cuya llevanza profesional no se me encomendó. Sé el resultado de las investigaciones que se hicieron al respecto y aunque todo aparentaba que podía ser él, no quedó acreditado. Con esto no quiero decir que fuese o no fuese él, simplemente que no se pudo acreditar. Porque había un montón de indicios que hacían pensar que esa ruptura de pareja, ese divorcio entre María del Carmen y Marcos, podría acabar muy mal. A violencia de xénero necesita dun caldo de cultivo previo que leva o seu tempo. Hai que enamorarse. Hai que transferir ese sentimento de identidade ao obxecto do teu amor e do teu desexo. Hai que identificala a ela como unha parte do teu eu agredido. Tens que facela formar parte da tua identidade social. Tens que ter un sentimento de identificación moi profundo do teu proxecto vital co dela para que o abandono sea humillante, sea frustrante, sea lacerante. Hai que ter tempo de maceración de todos esos elementos emocionais. Obviamente, en el momento que el niño desaparece, empiezan a pensar que el niño está con su padre, pero no sabían dónde estaba Marcos Milaz porque en su casa no estaba. Al día siguiente, la policía continuó, ya montó un dispositivo, ya no solo en el barrio de La Bañou, sino que empezó a extender a todos aquellos puntos de la ciudad donde podría estar. Y la policía comienza a buscar, ¿no? Ella va también con su pareja a Oza, porque ella recordaba que cuando estaban casados la madre de él tenía una casa en Oza y de esto que no sabes dónde buscar y tiraron hacia allí. Ella de hecho se encuentra con una pareja de Policía Nacional vestidos de paisanos que también estaban buscando por la zona. Con los días supimos que estaban buscando sobre la pista de Oza porque aparece que su coche sale en la autovía de Oza, en la dirección a Coruña, a las 4 menos cuarto a la tarde, ¿no? Entonces todo parecía indicar que había estado por allí. Ya empiezan a ir atando cabos de que se trasladó con el niño a Oza. Ya empieza la policía a buscar por allí, pero seguían sin encontrarlo. Entonces empieza la policía a chequear los hoteles y hostales de la zona. Hasta que encuentran el vehículo, no muy lejos de su casa, en la zona de que se llama como Los Pelamios, en el Paseo Marítimo, cerca de Riazor. Había un hostal y la policía dijo, vamos a preguntar en el hostal por si acaso. Y ya el dueño del hostal les explicó, pues sí, este señor cogió ayer una habitación. Pasa allí la noche, pero pasa la noche no de una forma habitual. No se desviste, se acuesta, duerme. No, él se mantiene vestido, sentado en la cama, sin deshacer la cama. Creo recordar que había consumido 1 o 2 Coca-Colas, incluso creo que había fumado y creo que tenía un blister de pastillas allá al lado. No sé exactamente ni qué pastillas eran, ni cuántas había consumido, ni con qué intención. La policía inmediatamente subió a la habitación y allí estaba él. Se entregó sin ningún tipo de problema, pero no dijo nada. Él decía que él estaba allí esperando a que alguien viniese a por él. Él estaba absolutamente perdido, no sabía ni qué tenía que hacer, ni cómo, ni dónde, ni qué había pasado. Y él estaba esperando a que pasase algo, a que alguien viniese a por él. Le preguntaban continuamente, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hijo? En ese momento permaneció completamente en silencio. Todos subrayan a extrema frialdade deste home. E, efectivamente, cando entran na habitación do hostal, non
non manifesta nervios, pesar, curiosidade, nada. Hai unha declaración dunha médica do 061 que o atende nada máis de telo no hostal de Labañou e di que cando está falando con el, explicándolle si lembra que pasou, como foi a fin de semana, onde estará o neno, como non lembras, pero ti cando o colliches, cando estiveches con el, que cando lle pregunta o domingo que onde foron, hai un momento en que el parece que vai dicir que se lle encheron os ollos de auga, pero que quedou, bueno, bloqueouse, que quedou aí. La médico que explora a Marcos emite un único diagnóstico muy corto, pero contundente, y es trastorno psiquiátrico. Dentro del desarrollo del diagnóstico, lo que dice es que manifiesta ideas confusas, que dice no recordar y que, bueno, que su estado es nervioso y un poco confuso. Por la tarde a mí me llama el director de seguridad de A Coruña, sabía que yo estaba muy pendiente del tema para decirme que él había aparecido, pero que no había rastro del niño. A partir de ahí el pronóstico era el peor de los posibles. Si él aparece rastros de sangre, aparecen rastros de tierra, pero no hay señal de Javier. Bueno, fueron unas horas muy duras. Por lo que sabemos, Marcos era un individuo que tiña certa tendencia ao consumo de alcohol, unha persona con frecuentes ataques de ira, unha persona que xestionaba moi mal as situacións de tensión. E isto sabémolo con bastante certeza porque os propios peritos forenses que fixeron a súa avaliación en sede judicial plantexaron que este suxeto padecía un trastorno adaptativo. Un trastorno adaptativo, como o seu propio nome indica, ten que ver con a disfuncionalidade dos seus sistemas de adaptación a situacións problemáticas, a contingencias aversivas, a situacións estresantes, a eventos vitales estresantes, etc. Unha vez que a él o deteñen no hostal de Labañou, o luns, a primeira hora da tarde, lévano á comisaría e non sei de que forma, el chega un momento que lle di a policía que non lembra moi ben, que é posible que foran a Oza e que se cadra, se o levaran a Oza, pois o mellor recordaba algo. Saen para Oza dos Ríos. La madre de Marcos Mirás tenía una casa allí, creo que en concreto en la parroquia de Rodeiro, si no me equivoco. Es una zona forestal, caminos forestales, que si no se tiene conocimiento sobre ellos te puedes perder fácilmente. Eles van en coche durante media hora, internanse por un monte de eucaliptos de Oza dos Ríos en coche. Él, haciendo un recorrido, entiendo que reproduciendo el que cree que hizo o reproduciendo el que hizo, va tomando decisiones acerca de qué camino llevar. Van media hora ata que chegan á entrada dunha pista e el aí di que hai que continuar a pé. É o único que di. Estaban buscando un niño que a esas alturas, lógicamente, no sabían si iba a estar muerto o vivo, pero todo hacía indicar que iba a estar muerto o malherido, ¿no? Continúan a pé durante outra media hora, chegan a un punto no que el para e mira a un carreiro que sube á esquerda. Creo que la mirada ya era absolutamente ilustrativa de lo que iba a suceder allí. Él miró hacia ese camino y agachó la cabeza. La policía interpretó como que allí había algo.
Es una zona muy escarpada, entra la policía y efectivamente allí está el cuerpo de Javier sin vida. La pala y los rastros el rastro de que él había intentado cavar. Todos os axentes declaran que ese momento é brutal, porque se veñen abaixo todos, menos él. Pues estamos hablando de Coruña, aquí hay una distancia de que puedes cambiar de opinión 250.000 veces, 1.000.000 de veces. Y hay muchos metros en los cuales tú puedes dar vuelta atrás. Al fin y al cabo estamos hablando del asesinato de un hijo de 11 años, un niño absolutamente indefenso en mitad de la nada, a manos de su padre, con una brutalidad terrible, porque recibió varios golpes en la cabeza en un sitio donde, aunque él hubiera querido escapar, no hubiera podido, aunque hubiera querido gritar, no lo hubiera escuchado nadie, y él permaneció impasible. Hipotéticamente, podería haber moitísimos medios para dar unha morte limpia a alguén con quen polo menos te una algún sentimento de proximidade afectiva, un mínimo nivel de cariño, etc. Bueno, levar ao neno ao monte, darlle paladas, mesmo ten un componente de alevosía por suposto, pero tamén como de ensañamiento. Probablemente o neno non se enterou. Non viu o pai levantar a pala. O neno morre aí e el arrastra o corpo eses 30 metros por ese carreiro que sube ata tiralo ali. Tiralo, digo tiralo porque o neno apareceu tirado. Intenta cavar para enterrar a Javier, pero el terreno es duro y él no puede. Se cansaría, lo que fuera. Al final deja de cavar. El niño ni siquiera fue colocado como en estas mentes perturbadas que tienen cierta conexión emocional con su víctima. Dicen que pueden colocarlos con cierto mimo, con cierto cuidado. A Javier lo arrojó, tiró una zapatilla, lo dejó tirado, lo lanzó, lo arrojó. Deixar o corpo abandonado, etc. Bueno, é típico de un criminal ofuscado, dun criminal iracundo, dun criminal que actúa por pura impulsividade e dun criminal que non ve máis alá de cumplir aquilo que é o único modo que atopa nese momento de restablecer a súa homeostasis, o seu equilibrio psicolóxico. Un home con eses antecedentes que o sistema de protección deixe así de desvalido, non? A esa naia e a ese fillo. Para min o xuízo é a expresión do fracaso. Cantas veces os que matan a súa muller ou matan a súa muller e aos seus fillos despois van á comisaría a entregarse mansamente, porque eles matando a súa muller, neste caso matando aos fillos da súa muller, xa cumpliu con aquilo que quería, aquilo que necesitaba.
Marcos Mirás di que esa fin de semana empezou e rematou o venres, que el non lembra nada desa fin de semana. Entón, a reconstrución desa fin de semana na sala de audiencia foi complexa, porque hai moito tempo que non se sabe que pasou, non? Bueno, según Marcos me comenta, el día de los hechos, recoge al niño en el punto de encuentro y el niño se muestra reacio a ir con el padre, algo que a Marcos le sorprende y que le preocupa, lógicamente. Marcos Mirás di no xuízo que tan pronto recolle o neno o mira con cara de odio e lle di no voy a volver más. Y esa es una idea que, sin haber refrendado y sin haber contrastado, él alimenta de forma constante en su cabeza y además llega a atormentarle porque llega a pensar que no va a volver a ver al niño por culpa de la familia materna. A traballadora social dirá despois no xuízo que lle sorprendeu a extrema frialdade dese encontro entre pai e fillo. Salen de allí ya con ese ambiente enrarecido y se dirigen al domicilio. Yo llegué de trabajar y estaba el niño, acaba de estar llorando. Escuché un comentario por parte de la otra parte que no iban a volver a verlo. El viernes o el sábado al mediodía fue con él a comer. Después el niño estuvo con nosotros por la tarde, que fuimos a hacer la compra y dijimos si venía, vino con nosotros. Al día siguiente pues tampoco notamos, a ver, yo sí que si hubiera notado algo, ¿sabes? Lógicamente pues no hubiéramos hecho algo, ¿no? Y a la mañana siguiente, Marcos Mirás madruga, a las 9 de la mañana ya están en el bar de toda la vida de él, que está a apenas 200 metros de su casa. Se toma un café, pero ese día, según la propietaria del bar, pues notó algo extraño, lo vio más locuaz. Na declaración falaba de que lle fixo un comentario Marcos Mirás a ela extraño, porque nunca falaba da nai do neno. E ese día faloulle da nai do neno. E queixouse. Eran las 9 de la mañana, se tomó el café, regresó a su casa y creo que eran las 12, 1, regresó al bar, pero ya con el niño. Pero ese día ya contó que iban a comer juntos a un McDonald's. De hecho dije, o sea, vamos a comer la hamburguesa. O sea, salieron los dos de casa bien. No, y ya te digo, no, es que no sé. No te puedo, es que yo ahí ya más no... A los pocos días la dueña dijo, pues vi esa mañana, curiosamente, vi al niño feliz. Que a lo mejor el detonante fue el ver a su hijo pues llorando, ¿no? Cómo lo estaban, bueno, cómo le habían dicho que no iba a volver a ver al padre, ¿no? Yo creo que eso pudo ser, a lo mejor, pudo desencadenar en lo que pasó. Lo que él relata, lo que él refiere es que yendo hacia el centro comercial hay algo que le hace cambiar el destino, pegar un volantazo y cambiar el rumbo de su dirección. Y dice que sabe que se dirige a Oza. Él asegura que fue por un sitio que está comprobado que no fue. Para mí ese es un dato que es importante a posteriori, puesto en relación con los hechos. Sabe que llegan a Oza y que ahí ya no empieza a tener los recuerdos claros, pero él cree que visitan la tumba del padre. Y a partir de ahí, el siguiente recuerdo que tiene, claro y nítido, es subirse en el coche, cerrar la puerta del coche, mirar hacia atrás y ver la tablet de su hijo en el coche. Se apoderó de él inmediatamente una sensación de pánico, porque según me trasladaba, el niño nunca se separaba de la tablet. Y además estaba sudoroso, estaba sucio, tenía la sensación casi cierta de que había pasado algo malo y que además él era el protagonista de ese episodio. Durante ese trayecto, él me manifiesta que tiene al menos 2 flashes en los que su hijo aparece ensangrentado y en el suelo.
pero le atormenta la idea de que haya podido hacer algo y que esos flashes respondan a una realidad y no a una idea delirante de él. Algo estalló, algo se le pasó por la cabeza. Yo sé que pueden llegar a ver a gente, un familiar que es esquizofrénico, que ve cosas que no son. Y tenía diagnosticados trastorno de la personalidad, trastorno ansioso-depresivo, trastorno adaptativo. Tenía una serie de problemas incluso de adaptación social, ideas delirantes. Estaba ahí la historia clínica y había que despejar esa duda, porque podía ocurrir que efectivamente Marcos Miraz pudiera ser una persona que tuviera afectada su voluntad o su conciencia o sus facultades mentales. Lo cierto es que desde que hay esa sentencia de divorcio, él comienza un tratamiento en el Hospital de Oza, en el que es visto por más de 20 profesionales a lo largo de los años. Y el diagnóstico que hacen es uno. Él tiene un trastorno de la personalidad, un trastorno adaptativo de la personalidad. Le afecta a su forma de ser. Él es, y así nos lo hacen ver, es una persona narcisista, es una persona que dicen que también es sádico-narcisista. Lo explicaban muy bien los profesionales psiquiatras que participaron en el juicio. No deja de ser esos comportamientos, esas personalidades que se separan de los parámetros que se entienden como normales en nuestra cultura o en nuestra manera de relacionarlos. Personas con baja empatía o sin empatía, narcisistas e incluso sádicos, pero que no llegan a cabo hechos violentos, puede haber muchas en la sociedad y viven, son personas con otra forma de ser, con otra forma de ver la realidad y de vivirla. Él era una persona huraña, una persona solitaria, pero una persona con un nivel de inteligencia alto que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y que de hecho lo hizo queriendo hacerlo. Muchos psiquiatras se tuvieron que equivocar en este caso. Hay muchos informes. Entonces, tenemos muy malos especialistas, porque no tiene lógica. Las sesiones del juicio comienzan el 24 de septiembre del 2018 en la Audiencia Provincial de La Coruña y los cargos de los que se acusa a Marcos son asesinato y el delito de lesiones psíquicas en el ámbito de la mujer. El segundo responde a esa intención de haberse producido los hechos en el día que se produjo, el Día de la Madre, y además de esa serie de amenazas o calvario que ha ido sufriendo la madre durante años con respecto al trato de Marcos. Estamos todos dentro cando entra o acusado, non? Escoltado pola policía, un home con este perfil, suscita morbo. Yo creo que el juicio que tuvo no fue, y no lo vi, pero por donde se encaminó, no se juzgó como se tenía que juzgar, que es una persona que está con tratamiento. Y que yo sigo diciendo que si alguien puede decir, aparte de mi madre, lógicamente, dar fe de que esa persona sabemos perfectamente que no sabía lo que estaba haciendo, somos nosotros. Porque somos los que sabemos cómo es. Y sabemos cómo se comportaba a veces. O sea, La pensión de invalidez y los trastornos psiquiátricos de Marcos Miraz era el caballo de batalla de este juicio. Fue donde mayor tiempo y medios se dedicó para despejar la duda de si Marcos Miraz era imputable o inimputable. Es decir, si Marcos Miraz tenía alguna enfermedad que determinara que estuviera exento de responsabilidad porque no fuera responsable, o al menos que pudiera atenuar esa responsabilidad en la muerte, en el asesinato de su hijo. Nosotros siempre hemos mantenido que algo ocurrió en el día de los hechos que limitó o que anuló la voluntad de Marcos, aunque desgraciadamente es algo que creo que nunca vamos a llegar a comprobar o saber. A defensa encarga un informe a un
equipo psiquiátrico de Madrid, moi prestixioso, e este psiquiatra conclúe que probablemente este home sufriu o que di el un brote psicótico basado en outro brote psicótico anterior e que nese momento el non ve o seu fillo ou ten unha distorsión na súa percepción da realidade que o leva a matar o fillo. Sí que hubo en un determinado momento un ingreso en el año 2009 con un brote psicótico secundario de una ingesta muy elevada de alcohol. Pero eso finaliza ahí, él es tratado y sigue con su trastorno de la personalidad, con una conducta disocial y con un tratamiento farmacológico que a él le dan. Advertimos y tuvimos conocimiento de que dejar de tomar la medicación puede suponer también picos indeseables en las enfermedades que tenga. No es solo que no mejore, sino que a veces no tomar la medicación después de haberla tomado durante un tiempo hace que empeore. Yo creo que él llegaba a tener como altos y bajos, ¿sabes? O sea, él no estaba 100%. No era una persona que pudieras decir estaba al 100%. Y menos si dejas de tomar el tratamiento, ¿no? O propio Marcos Mirás no xuízo di, pois o mellor sí, o mellor o matei eu, pero desde logo non vía o meu fillo, non? Un pouco seguindo esa estrategia de brote, hai un momento de delirio, non? E o matei. Si él hubiera matado a su hijo en un brote, seguramente tendría una amnesia postraumática, pero en su caso, él, tal y como se ve en el acto de juicio, tal y como deriva del sumario, lo que tiene es una amnesia que le llaman lacunar. Él tiene una amnesia selectiva. Tamén outros psiquiatras e outros peritos din que cun brote psicótico é imposible premeditar o que premeditou este home. E este home, nos 13 días anteriores á morte do neno, vai deixando unha serie un rosario de feitos que, á luz dos acontecementos que ocorreron despois, cobran sentido. Ya estaba planeando el asesinato del niño el Día de la Madre. ¿Por qué? Porque había comprado una pala y la tenía en su coche. Porque esa mañana reserva una habitación en un hostal. Es decir, antes de irse con Javier al bosque y matarlo, él ya sabe y ya tiene previsto que lo va a llevar a ese bosque para matarlo. 3 días antes desfaise dun ordenador reseteado desde o que el enviou todas esas ameazas durante anos sistemáticas á nai. Desfaise dese ordenador, vendeo nunha tenda de segunda man de Coruña. Y lo cierto es que él no se inmutó. Él permaneció absolutamente en silencio, con la mirada fría, no tuvo un solo gesto de arrepentimiento, un solo gesto de Dios mío, ¿qué he hecho? Nada que pudiera hacer pensar que él comete un acto tan terrible en un brote y que una vez que finaliza tú puedes no recordarlo, pero decían los psiquiatras, pero uno tiene primero el ansia de saber, de que su memoria se llene de recuerdos y en segundo lugar, cuando sabe lo que ha hecho, el remordimiento, la pena, la locura que te da el saber que has matado a tu hijo. Él no, él permaneció frío desde el momento en que recogió a Javier el día 5 hasta que lo detienen y después en el acto de juicio. Les explicaba al jurado que eran unos privilegiados por poder participar de impartir justicia y que si tenían dudas acerca de lo que hacer con Marcos, que le tratasen como un enfermo, porque las posibilidades de equivocarse se reducían. Y me explico. Si a una persona cuerda la metes en un psiquiátrico, le estás haciendo la mayor faena que le puedes hacer en su vida. Sin embargo,
meter a un enfermo psiquiátrico en una prisión ni ayuda a la sociedad, ni ayuda a una rehabilitación, ni ayuda al preso, ni ayuda a la prisión, ni ayuda a nadie. A ver la sentencia y ver que se condena por el asesinato con la agravante de parentesco, con la agravante de género, por el delito de lesiones psíquicas a la mujer. Lo que es más importante, que la pena que se impone es la prisión permanente revisable, fue una satisfacción increíble. La satisfacción del deber cumplido, del trabajo hecho, de que esta persona no podía beneficiarse de una pena inferior a la prisión permanente revisable. Y me da pena que esté ahí, ¿sabes? Me da pena porque yo sé cómo es. Y en parte lo hago por eso. O sea, lo hago porque sé que no es lo que la gente vio. Ya excusando, o sea, el hecho es el hecho. Eso no lo puedes quitar, no lo puedes borrar, ni se lo vas a borrar a él. Porque él claro que es consciente de lo que hizo porque se lo están diciendo. O sea, y yo creo que aún lo hablábamos y él dijo que si es verdad que él fue el que le quitó la vida a su hijo, que él pagaba con lo que fuera. O sea, yo lo único que pido es que lo traten de otra manera, que lo vayan a mirar, porque no es Marcos Javier, no es la persona que se crió conmigo, no es mi hermano. Lo que queda claro, y así se dice en la sentencia, es que él comete el asesinato para lesionar a la madre. El delito más grave es el asesinato, pero es el medio que él necesita para cometer el delito que él quería cometer, que era hacer un daño irreparable a la madre de su hijo. Un niño tan pequeño como era Javier, un niño bueno como era Javier, un niño que va feliz con su padre a ejercer una visita, y un padre que contra todo pronóstico tiene ya pensado, ideado y planificado matar a ese niño. Y no un día cualquiera, sino el día que más daño le podía hacer a la madre, el día de la madre. O sea, nos pareció tan sumamente escalofriante la situación. Quería causar el mayor daño posible a una madre. Esa mujer hubiese preferido que la matase a ella. Vamos, sin ningún tipo de duda. No solo te voy a hacer el mayor daño posible matándote a lo que más quieres, que es tu hijo, sino que además te lo voy a hacer un día tan señalado que no solo ese día va a ser el aniversario de la muerte de tu hijo, sino que todos los días de la madre que te queden de vida vas a recordar que mi regalo fue matarte a tu hijo. Él ha conseguido matarla en vida. Yo estoy convencida que con ayuda ella acabará sonriendo en algún momento a la vida, con ese dolor que llevará siempre dentro, pero saldrá. Es una pena dura, pero que dependerá de él. Tenemos la garantía de que si él no se quiere reinsertar, él no va a salir. Es algo que me planteo habitualmente. Si nos estaba engañando a todos o él estaba contando su verdad según su psicología y nadie la ha querido escuchar. El niño adoraba a su padre. O sea, es que eso no lo pueden... Es algo que no se puede negar, por mucho que lo quieran intentar negar. Y que mi hermano quería a su hijo también. Y para que un padre, por muy maltratador que sea, le quiten la posibilidad de ver a un hijo, es prácticamente imposible. Matando os fillos, mato unha parte dela, aquela parte que no mito tamén da maternidade, pois acaba sendo unha extensión do propio eu da súa exmuller. A xuíza decretou prisión para a nai da moza morta. É que eu
continua. Eu loca, totalmente loca. Non foi accidental, foi premeditado, estuvo planificado. A ciencia é a chave para entrar na mente do asasino. Boas noites. No caso de Marcos Miraes había alertas previas, e ademais non poucas, segundo a traxedia de Eurípides, Medea, presa dos celos, despois de que Jasón contraxese por segunda vez matrimonio, acabou matando os fillos que tiñan en común a modo de venganza. A maioría dos filicidios que se cometen no noso país están protagonizados por mulleres, ata o 70%. Que pode levar a un pai como Marcos Mirás ou a unha nai a matar os seus propios fillos? Deso falamos hoxe na Mente do Asesino con Luís Alamancos, que é criminólogo, detective privado. Hola, Luís. Hola, boas noites. De novo, grazas por acompañarnos hoxe. Está tamén Rocío Beceiro, que é abogada, participou además na acusación popular coa Asociación Clara Campoamor, no caso de Marcos Mirás. Hola, Rocío, benvida. Hola, boas noites. Tamén nos acompaña María Eugenia Insua, psicóloga clínica. Hola, María Eugenia. Hola. Benvida e grazas por acompañarnos. E Alberto Fernández Liste, que é médico forense. Hola, Alberto. Hola. Graciñas tamén por estar connosco. Moi boa noite. Enseguida buscamos respostas a estas e outras moitas preguntas. Só no 2019, 22 nenos morreron no conxunto do Estado español a maos dos seus propios pais. A primeira pregunta, hai que ter, non sei, María Eugenia, algún tipo de desequilibrio inicial para acabar cometendo un crime deste estilo? Bueno, este tipo de crímenes puede darse en cualquier estructura psíquica, no necesariamente tenemos que estar pensando en un psicótico y en un psicópata. Puede haber neuróticos graves o melancólicos o paranoides, es decir, abarca cualquier estructura. De entrada no tendríamos que decir que tiene una patología. Más bien lo que tenemos que entender en este caso es que se trata de un intento de resolver un conflicto por un medio real, sin pasar por un trabajo simbólico y se presenta para la población como algo perturbador, porque allí donde tendríamos que encontrar la máxima protección, ¿no?, en lugar de los padres, aparece lo máximo del maltrato, ¿no? Entonces esto es altamente inquietante y nos lleva a reflexionar de por qué ocurre esto, cuál es la causa, por qué alguien puede dejarse llevar, por qué alguien, digamos, lleva las cosas hasta este extremo, ¿no? Luís, non sei se hai un patrón de criminal cando falamos de filicidios, xa temos asociado o de parricidios, ainda que o parricidio etimolóxicamente é outra cousa, é matar os pais, non os fillos. Cando falamos de filicidios hai un patrón no que podamos pensar ou non? Vamos a ver, lo que está claro é que isto revolve totalmente calquer conciencia, ¿no? O asesinato de por sí, pois evidentemente atenta contra a propia estrutura social, pero que estamos falando de parricidios, de cando as vítimas son menores, a indefensión das vítimas, ¿no? Pois eso dende logo é profundamente grave, ¿no? É certo que sí, eu estou de acordo que sí, é como solucionar un conflito, ¿no? Pero claro, ese tipo de solución parece unha solución psicopática, ou sea, unha solución hiperlóxica pero carente de calquer tipo de moral, ¿no? O sea, o que fai este tipo de xente, pois é eso, soluciona o conflito e o como soluciona, pois asesinando o menor, ¿no? Despois tamén hai en algúns casos unha acción de castigo, ou sea, sobre a vítima secundaria, que estamos falando, por exemplo, da nai, ¿no? Como pode castigar a nai? Pois levándose por diante o que máis quere, ¿no? Que sería o seu propio fillo, ¿no? Son temas profundamente complexos. Eu espero que no futuro, eu creo que
que xa está aí un futuro próximo, que haxa unha lei integral de protección da infancia, porque realmente estamos falando de vítimas profundamente vulnerables. Rocío, ademais, que se presentou coa acusación popular, coa acusación clara Campoamor, no caso de Marcos Mirás, no caso do pequeno Javier, que víamos hoxe no documental, dicía eu, había xa unhas cantas alertas previas sobre o comportamento de Marcos de cara a que fora a súa parella e a vez nai do pequeno Javier. Sí, existían alertas, es verdad, pero no llegaron a confirmarse. Es decir, hubo denuncias de la madre, que fueron una denuncia en concreto que fue archivada, otras denuncias que no se habían tramitado todavía suficientemente. La primera, la que se tramitó, la que fue archivada, al final se archivó por una falta de pruebas, pero la realidad es que en este caso concreto nos encontramos con una custodia de la madre, con un régimen de visitas del padre, que las entregas y las recogidas se efectuaban en el punto de encuentro. Tampoco por parte de los profesionales del punto de encuentro se detectó nada lo suficientemente anormal para limitar esas visitas del hijo con su padre. Es decir, él aparentemente era una persona normal, él aparentemente no iba a realizar lo que hizo, pero es más, en el juicio, en la vista ante el Tribunal de Jurado, comparecieron muchos profesionales y especialmente me quiero referir a los peritos de la sanidad pública, del Sergas, psiquiatras del Sergas, que analizaron profundamente todo el historial clínico de Marcos Mirás, analizaron la situación en el momento de la comisión de los hechos y todos llegaron a la conclusión, sin lugar a dudas, de que sus capacidades intelectivas y volitivas estaban plenamente conservadas, que no tenía una patología real que permitiera declararlo inimputable. Sí es verdad que tenía una personalidad que se refleja en su historial clínico, narcisista, sádico, violento, pero no hasta el punto de ni generar las alertas ni de declararlo como inimputable. A veces no es posible detectarlo, como pasó en este caso. Neste caso, Alberto, foi cunha pala dun palazo na cabeza. Non sei se cando falamos do comportamento criminal, nos casos de filicidio, nos casos de parricidio, a forma de dar morte aos pequenos segue tamén algún tipo de patrón mayoritario? Non, eu diría que non. Sempre, obviamente, son conductas moi violentas, por traumatismos, con ou sin arma, obxeto contuso, que suele ser un método que non suele deixar moito marxe, en cuanto a se non funciona moi ben ou quizáis a lesionalo un pouco. Non, suelen ser métodos altamente lesivos que terminan o episodio pronto, rápido. Claro, despois hai os que os matan, independentemente de que despois se suiciden ou non, ou os que o fan de forma combinada, non? Entonces se matan os dous á vez, de alguma maneira. Pero pouco máis. De feito, as estadísticas din que os traumatismos son a primeira causa cando falamos de filicidios, seguido dos afogamentos ou as asfixias, non? Outro dos métodos, sobre todo, nos casos das mulleres. Claro, é que aí entra un pouco a desigualdade de forzas cando os nenos son pequenos. Canto máis pequeno, digamos que fai falta facer menos forza, menos agresividade, menos intensidade para conseguir a mismo fin. Entonces, efectivamente, cando son moi pequenos, máis indefensos, pois se pode asfixiar directamente cunha man, cun coxín, sumerxilo nunha bañeira, cousas destas que son igualmente violentas, pero menos desigualdade, o sea, a desigualdade de forzas prima. Eu creo que chama profundamente a atención o feito de que efectivamente este home, os psiquiatras non detectaran ningún tipo de anormalidade psíquica, ¿no? O que nos volve outra vez ao trastorno antisocial da personalidade. O sea, estamos falando, claro, de un suxeto que ten antecedentes de sadismo, profundamente narcisista, claro. A solución que dá, volvemos outra vez ao mesmo, o sea, son mentes hiperlóxicas, son mentes que actúan con total frialdade, son mentes que nun momento dado pois o que fan é dar o maior dano posible á parexa. Como fai? Pois eso, matando o fillo. Esta xente, ademais, está profundamente
interrada moitas veces, o sea, son o que chamamos psicópatas interrados, xente que ten unha vida realmente normal, que ao millor dentro do seu ámbito familiar pois é totalmente distinto, ou sea, estaríamos falando de que ten sometido ao millor a nai, porque xente que ademais pois que disfruta con esa sensación de poder e de sumisión frente a súa parella, pero que despois ao millor na rúa pois comportase de unha maneira pois totalmente normal, no? Eu creo que é moi importante a detección temprana dos comportamentos psicopáticos. Eu creo que a criminoloxía ten que ir por aí, o sea, para que non nos encontremos con casos como estos que digas, claro, que non había nada antes, no? Como podemos saber que este tipo de suxetos poden chegar a facer algo tan horripilante como isto, no? Bueno, pois é moi importante ahondar na detención temprana dos psicópatas. Sí, pero no obstante, aún en ese caso es muy complicado. Porque esta persona tenía una historia clínica muy abundante, muy larga, pero la realidad es que se trata de una persona que hubo una prueba extensísima para determinar en juicio si cabía la posibilidad de que existiera algún tipo de inimputabilidad, de que no fuera responsable de sus actos o no. E intervinieron muchísimos psiquiatras, muchísimos psicólogos, privados y públicos, fundamentalmente todos los médicos que le habían tratado, psiquiatras del Serga, y los 2 peritos judiciales del Serga. Y la realidad es que nos encontramos una persona que había tenido en determinados momentos unos brotes psicóticos asociados a la bebida, a periodos de alcoholismo, superados, con muchísimo tiempo que ya no tenía ese problema con la bebida, que no había vuelto a tener brotes psicóticos, que salvo depresión, temas muy aislados, muy concretos, no presentaba otro tipo de patología. Sí tenía una personalidad peculiar, pero de ahí a poder detectar los hechos que desencadenaron la muerte de Javier, yo no sé hasta qué punto, tú lo sabrás mejor, los profesionales pueden hacer un poco esa labor de futurología, es que no lo sé. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que la prevención es altamente difícil, ¿no? A veces hay indicios, ¿no? Como que el niño no quería ir últimamente. A veces hay que escuchar a los chicos porque no lo dicen por capricho, sino porque ven algo raro, ¿no? Pero en este caso parecía que toda la agresividad estaba volcada sobre su mujer, ¿no? Tenemos también un pequeño dato que esta mujer parece que dijo que este hombre nunca había funcionado como un padre. Esta personalidad narcisística de la que tú aludías parece que nunca había ocupado ese lugar de adulto. Incluso en un pequeño detalle, cuando él va al bar un rato antes del suceso, que le dice a la mujer del bar que está muy enfadado porque el chico no le habla, porque el chico solo está en la tablet. Parece que no está en un lugar muy de padre, no está en un lugar de colocar al hijo como un educador, sino que tenía como una especie de mimetismo con el chico, ¿no? Él estaba en un lugar un poco hijo, ¿no? Con respecto a esta mujer, y supuestamente este hijo lo había desplazado con su lugar y con su mujer, ¿no? Y esto parece que es la temática persistente, ¿no? Hablaba de estar cansado de su mujer, pero agrede justo en lo que más le duele y se lo dedica el Día de la Madre, ¿no? Agrede a la madre porque este niño, de algún modo, supone él que lo desplazó. Esta es una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis porque no conocemos al sujeto desde el punto de vista clínico, no hemos hablado con él. Es más, en el juicio la madre, solo un inciso, sí, por favor. La madre llegó a manifestar que ella temía por su vida, creyó que siempre tuvo temor a que la agrediera a ella y sabía que iba a hacer algo contra ella, pero que jamás pensó que pudiera agredir al niño, al chiquillo. De hecho, ella afirmaba, yo lo dejaba ir a las visitas tranquila porque nunca pensé que pudiera hacerle algo a mi hijo. É que maior agresión para unha persoa que quitarlle os fillos, non é directamente, pero indirectamente. Ainda así, é un detalle que eu creo que debemos tratar de desligar a criminalidade coa patoloxía psiquiátrica. Porque, efectivamente, hai enfermos psiquiátricos que cometen delitos, moitos enfermos psiquiátricos cometen delitos, moitos delitos son cometidos por enfermos psiquiátricos, ainda que a porcentaxe tampouco é tan destacada, pero, bueno, sí. Que pasa? Que no medio está os trastornos de personalidade,
non? Que son esas persoas que efectivamente non son normais, porque unha persoa normal, así considerado como unha maioría, non mata seus fillos, está claro. Entonces, polo menos, ten que ter un trastorno de personalidade, eso está claro, non? Pero un trastorno de personalidade é realmente unha enfermedade psiquiátrica? Ou é unha cuestión puramente caracterial, educativa? Que neste caso tiña unha incapacidade recoñecida por un trastorno mental, pero que non o incapacitaba para diferenciar o ben do mal ni para actuar. Claro, que os trastornos de personalidade é unha cuestión que queda aí entre a patoloxía e a normalidade, que se utilizan de forma moi habitual. Unha persoa que realiza un acto destes, ou outros moitos que son non normais, acaba con unha etiqueta destas seguro, o cal tampouco necesariamente significa que sexa unha persona enferma. Unha persona que ten un carácter moi extremo en un aspecto concreto que lle fai actuar de forma claramente inadecuada. Claro, eu creo que é moi importante todo o que estades dicindo, ¿no? Porque, claro, ademais eu creo que ten que quedar perfectamente claro a diferencia entre o que son as psicosis e as psicopatías, ¿no? O sea, é verdad que hai incluso, pois certo tipo de lenda, ¿no? De que os enfermos psiquiátricos porque realmente pois que teñen unha conducta criminal maior que os que non mo son, ¿no? Eso tampouco é verdade. Pode haber tipos mixtos, ¿no? Como, por exemplo, o maior criminal en serie que hubo na historia de España, o Arropiero, pois que tiña un trastorno psicopático e tamén era un psicótico, ¿no? Pero bueno, sí que é verdad que hai xente que ten unha psicopatía, que ten un trastorno antisocial da personalidade, que, como ben sabedes, o Tribunal Supremo non o considera unha eximente. Veremos no futuro que pasa se realmente creemos que pode haber un determinismo biolóxico e que realmente esa xente está encaminada a facer eso e non ten outra solución. Eso é unha das teorías que está hoxe en día en riba da mesa. Falou a defensa, sabemos de iso, no xuizo, no que además estiveches, Rocío, de que el puidera ter un brote psicótico no momento no que acabou coa vida de Javier. Ti falabas de algo máis conductual, de alguén que se vai construindo ese perfil. É posible que podan combinarse ambas cousas? É posible totalmente. De feito, vamos a ver, o trastorno antisocial da personalidade, eu lembrome en Valencia, en 1999, asistir a un congreso internacional sobre psicópatas e asesinos en serie que fora Robert Ressler, ademais que foi o fundador do programa BICAD de xestión de asesinos en serie do FBI, unha das maiores autoridades na materia. Eger tamén, que tamén o seu test de psicopatía pois tamén utilízase moitísimo. E ti vías os cerebros dos psicópatas e os cerebros do psicópata actívase de unha maneira distinta a unha persoa normal. O sea, hai partes do cerebro do psicópata que funcionan de unha maneira distinta, co cual o psicópata nace, non se fai. O sea, que pasa? Que despois, por certo tipo de condicionantes, pois hai xente que chega a manter un tipo de conducta moito máis agresiva que outra. Afortunadamente, os psicópatas que acaban sendo asesinos só son un 10% do total, afortunadamente, afortunadamente. Pero, bueno, outros pois canalizan a súa psicopatía por outras bandas. Hablabas de la posibilidad del brote psicótico en el caso de Marcos Mirad. Sí se planteó un juicio, sí fue muy analizado, sí fue tanto por psiquiatras y psicólogos públicos y privados, y excepto, lógicamente, el psiquiatra y psicólogo privado de la defensa, lógicamente, todos y cada uno de los psicólogos y psiquiatras del Sergas, todos los públicos, confirmaron que no había un brote psicótico, que hubo una planificación previa, que el día anterior reservó el hotel, cogió la pala, planteó una serie de cosas. Hay un plan previo que excluía totalmente el brote psicótico y que cuando lo fueron a detener no presentaba ninguna de las características propias de una persona que hubiera sufrido un brote psicótico. Pero vamos, fue profundamente analizado porque efectivamente había que analizarlo y había que descartarlo o admitirlo en función de las pruebas, y todas las pruebas fueron contundentes de que no existe un brote psicótico. Yo quería apuntar en esta línea que vamos, que me parece un poco inhumano tratar de borrar la responsabilidad subjetiva de este sujeto. Me parece que es interesante ver el caso uno por uno. Es decir, las coordenadas de este caso, la historia,
cómo fue lo anterior, cómo fue lo posterior. Me parece que arroja más luz que el hacer categorías, clasificaciones que ordenan. No cabe duda que ordenan las cosas y permiten avanzar en conocimientos, pero es muy importante no borrar que este sujeto se responsabilice, porque él mismo, hay que tener en cuenta que llevó a la policía de la mano al lugar del crimen. Es decir, que crimen y castigo. Es decir, fue un modo de perpetrar este encadenamiento de lo que es el fundamento de la sociedad, el crimen y el castigo, como decía Dostoyevsky, y creo que es muy importante ver los elementos más singulares de este sujeto, porque nos permiten aprender. Porque, María Eugenia, canto pode durar un brote psicótico? Eu, dende o descoñecemento, claro, pensas nun brote psicótico, parece que é contradictorio coa planificación, algo que se planifica no tempo durante días. Un brote psicótico tiene toda la connotación de una ruptura. Y aquí no hay una ruptura en ningún momento, tiene toda una lógica macabra, por supuesto, pero está todo concatenado y tiene un sentido, apunta más a un sujeto neurótico. Grave, narcisístico, sádico. En calquer caso, estou de acordo de crimen e castigo, ¿no? O sistema penal está basado en eso, na educación, ¿no? Para poder reinsertar esas persoas que fixeron as cousas mal, pero se é a enfermedade realmente que o fai, entón o que temos é que curala, porque a educación desa persoa pasa por tratar de controlar ou eliminar a súa enfermidade. Sí, que non creo que sea o caso en concreto. É o suxeto o que realiza o crimen. Sí, eso está claro, pero se, digamos, se é a propia enfermidade a que fai o razonamento, por exemplo, eu de repente creo que son Satanás, entón vou queimar unha igrexa, bueno, se controlamos ese brote psicótico, pois efectivamente eu deixo de creer que son Satanás e digamos que o problema está resolto de alguma maneira, non? Ahora, se eu creo que son Satanás e me dedico a robar carteiras, pois, bueno, pois nada, eres un Satanás que roba carteiras e punto, e tes que, ademais de tratar a túa enfermidade, pois tes que levar un castigo polo outro acto que non ten nada que ver coa túa enfermidade, non? É que eu creo que aquí o que volvemos outra vez ao mesmo, non? Hai que discernir o que é unha enfermidade, ou seja, como pode ser calquer tipo de psicose da que estivemos falando, pois como un suxeto pois que ten unha conduta sádica e que ten unha conduta psicopática, non? Eso, desgraciadamente, non se cura, non? Quero deixarvos tamén sobre a mesa, porque é unha dúbida que tiña mentras vos escoitaba, moi interesante, ademais, o que nos estades a contar, se este tipo de persoas chegan a querer, de algún xeito, a amar aos seus fillos nalgúnha ocasión, e aí hai un proceso de ruptura, dos miran para arriba, ou nunca se chega a ese tipo de apego natural entre unha nai, un pai e un fillo. Tamén quero introducir, antes de que falemos das penas, o tema das mulleres, porque, claro, falábamos do caso do documental, do caso de Marcos Mirás, un pouco da vinganza, non? Contra a nai despois de non aceptar unha ruptura de parella. Pero hai moitos casos onde é a nai quen acaba coa vida dos seus propios fillos sen haber unha ruptura de parella mediante. Entón, aí estamos en casuísticas de filicidios diferentes, polo menos. Quero falar deso, dese tipo de filicidios, que me contedes tamén se creedes que esa relación entre pai, nai e fillo pode truncarse ou xa nace de algún xeito morta. Aquí tamén temos unha psicóloga que lle quero preguntar se algunha vez chega alguén a consulta dicindo estou pensando matar os meus fillos, que pode ser que pase. E hai moitos casos que veñen á cabeza, ademais do de Oza recentes, o da Xunta, o de Paderne, o de Moraña, o salvaje de Moraña, nos últimos tempos aquí en Galicia. Decíamos 22 solo no 2019. Máis de 2/3 dos asasinatos de nenos son perpetrados polos seus propios pais. En 2019 houbo en España 22 filicidios, dos que 12 foron asasinados polas súas nais, 5 a mans do pai e un por ambos os dous proxenitores. A pesar de que as mulleres tan só son responsables do 10% dos asasinatos, cerca do 70% dos filicidios son cometidos por elas. Canto menor é a idade da vítima, máis posibilidade hai de que o autor sexa unha muller que o coida, súa nai ou alguén moi próximo.
Un estudo sinala que as principais vítimas de filicidio son os menores de 3 anos e que o 19% son vinganzas do agresor contra o cónxuxe. É a chamada síndrome de Medea, ou tamén asasinato de xénero estendido. En ela podemos enmarcar tanto o caso de Marcos Mirás en Oza como o de David Oubel en Moraña e o de José Luis Deus en Paderne. As formas de matar destes pais e nais van dende o veleno ás queimaduras, pasando polo abandono, os traumatismos ou os estrangulamentos. Así ata chegar aos máis de 100 filicidios que se produciron nos últimos 6 anos. Como pasa un fillo a converterse nun simple instrumento? Chegaron seus pais a sentir amor por eles nalgún momento? A pregunta que deixaba no aire, antes de que víramos o vídeo, chegaron os pais a sentir amor, nalgún xeito polos seus fillos, antes de acabar coa súa vida? Sí, es verdad que aparentemente, en muchos casos, ha habido una familia normal, ha habido unos padres preocupados, amorosos, pero claro, aparentemente. Lo que ocurre dentro de un hogar y los sentimientos internos de cada cual, yo no sé, tú mejor que nadie podrás... Sí, claro, es aventurarse mucho a dar una respuesta, sería una impostura casi. Claro, habría que haber conocido a este hombre en consulta y que nos hubiese contado qué le pasaba cuando nació este niño, por qué se sintió desplazado, por qué no pudo colocarse en ese lugar de padre. Es muy difícil, pero hay que pensar que un hijo viene para una madre como un objeto, en primer lugar, como un objeto de satisfacción, pero también como un objeto de amor. Entonces, que el niño venga a ocupar para esa madre un objeto de amor, tiene que haber una investidura hacia el niño, que puede darse o no. Es decir, a veces hay un fallido en darle ese envolvimiento amoroso al niño. A veces hay dificultades y algunas madres lo sintomatizan, hacen síntoma y consultan, porque tienen dificultad para hacer con su hijo, tienen dificultad para ordenarlo, tienen dificultad para algunas cosas y hacen síntomas y eso lo pueden tratar en una consulta. Hai pais e nais, María Eugenia, que chegan a consulta e din fantaseo, ideo, con que podo chegar a matar o meu fillo? A veces hay mujeres obsesivas que temen hacer daño a sus hijos. Como es una idea obsesiva. Es una idea obsesiva de temer, eso puede ocurrir y de hecho se ha escuchado, sí, temor a... Entonces es un deseo inconsciente que si se hace un síntoma, se hace una idea obsesiva y se constituye un síntoma que es tratable. Entonces tiene miedo y lo pasa mal y tiene que comprobar si los niños están bien constantemente, hay un temor. Pero eso es un tratamiento simbólico de ese exceso pulsional. Si alguén di que é pai ou nai e que o interés do cativo é secundario, pois non me estamos falando de vos pais, para min, para a maneira que teño de verlo. Do instinto que se lle presume como natural. Ainda así, bueno, que antes se tocou así de refilón, nada máis un pouco o tema dos perfís, ¿no? Que comentabas o das mulleres que tamén matan os fillos e tal, claro, ao principio... Bueno, falar de perfís, sempre encapsular, sempre nos vamos a equivocar, ¿no? Pero a maior parte dos neonaticidios, ¿no? Estes que pasan no primeiro ano de vida, a maior parte son mulleres e suelen ser en un contexto, independentemente de que ao final apareza ou non patoloxía psiquiátrica, que non é predominante, suele haber un contexto socioeconómico moi desfavorable, ¿no? Ese neno non desexado, que supón un problema, que non podo atender ou tal. Suele haber algo deso. Despois, cando son un pouco máis maiores, que xa é o infanticidio, aí xa entra un poquinho máis todo. Hai moitas mulleres, hai moitos homes, pero os homes suelen ser un pouco máis tardíos, ¿no? Hai a partir dos 8, 9, adolescentes e tal, cando realmente lesionan os fillos. Era eso, algo que me chamaba a atención, que quería traer tamén a mesa, ahora xa que o dicía Alberto, o 70% porque estábamos falando como dun paradigma de parricida, non? O home que se vinga da muller dando donde máis che doe, non? Mato os fillos. Pero o 70% dos filicidios están protagonizados por mulleres, case o 70%, é dicir, estábamos a falar do caso
por así decirlo, minoritario. Algo que decía Alberto, canto máis pequeno é o neno, máis protagonismo ten a muller, é dicir, nos neonatos, nos nenos que teñen menos de 3, 4 ou 5 anos, inmensamente son mulleres, e os parricidas homes solen serlo con nenos de xa máis idade, a partir dos 5, ou 4 ou 5 ou 6 anos en adiante, no caso de Javier tiña 11 anos xa, é o neno. Como analizamos isto? O das mulleres, o perfil das mulleres, que xa non nos sirve o que estábamos analizando co perfil de Marcos Mirás. Aquí xa introducimos unha variable. Sí. Eu creo, de todas formas, que non hai... Perdón. No, decía que eu creo que non hai que desdeñar a importancia dos perfis, non? E tamén me estou lembrando agora dun caso moi significativo que, inda que non sucedeu en Galicia, ten oríxenes galegos, non? A parricida de Noia, non? Concretamente. Ese é un caso tamén dramático, onde un neno pequeno César, tamén neste caso fallan estrepitosamente todas as medidas de control social do sistema, que iso tamén é importante, porque hai responsabilidades múltiples. O sea, estamos falando dun neno que non asiste a clase durante 2 anos e parece que a ninguén lle importa, non? Hasta que nun momento dado pois aparece unha maleta e nesa maleta pois estaban os restos do neno junto con enseres personais, non? O pequeno César viviu un auténtico martirio ca súa nai, porque a súa nai tiña unha parella e escondía esa maternidade a súa parella. Entón, o pequeno neno lle decía que tiña que chamarlle tía, non mamá, non? Eso é terrible para un neno, non poder chamarlle mamá a súa propia nai, non? Ata que nun momento dado, pois, encontrou un problema que era o neno, douse conta do problema que significaba o neno, e encontrou unha solución psicopática. Cal é a solución psicopática? Desfacerse do neno. E como se desfixo do neno? Pois na bañeira, o estrangulou e o afogou, non? Esa sensación tamén da víctima do crío tuvo que ser auténticamente terrible, non? Bueno, pois esta persona hoxe en día gañou un premio de literatura, é unha persoa con un perfil volvemos aos perfiles, un perfil de inteligencia alta, porque tamén os psicópatas caracterízase mayoritariamente por eso, por ter unha inteligencia alta e hiperlóxica, claro, tamén neste caso. Estou de acordo que os perfis son moi importantes, axudan nas investigacións e axudan a previr, non? Son moi importantes, independentemente de que non podemos esquecer que non son todo, non? Nunca. Pero que sí, estou de acordo que son superimportantes. En a prevención que falábamos antes, tamén moi importantes. O que pasa que é algo difícil. Establecer un perfil é difícil, establecer un marco de prevención é moitísimo máis difícil. Non imposible. Non imposible, pero un dos problemas é de que maneira un empeza a estudiar a esas persoas que se presume que son susceptibles de encaixar nun perfil perigoso, ¿no? Bueno, porque estamos hablando de un caso en concreto, el de Marcos Mirás, que sí que es verdad que como había tenido unos problemas previos hacía muchos años, sí había un historial, pero en la mayoría de los casos nos encontramos personas que no tienen ningún historial ni psiquiátrico, ni psicológico, ni nada, y que de pronto en su vida ocurre algo que lleva a cometer un tipo de delito, pero ¿cómo detectas eso? ¿Qué prevención hay? Porque normalmente ni los servicios sociales ni nada, no son personas que cara a la sociedad estén manifestando unos signos de algún tipo que puedan detectarse. O a mellor esos signos tamén nun momento dado relativizamos, non? Eso a mellor pois habría que deixar de facelo, non? Cando nun momento dado pois certo tipo de nenos compórtanse dunha maneira antisocial e torturan animais como unha forma de satisfacción, pois a mellor en vez de encasillalos como chiquilladas, pois sí que hai que darlle importancia, non? E levar un seguimento dese tipo de nenos, non? A ver que tipo de conduta levan a cabo ao longo dos anos, non? Estamos falando que a maioría dos colexios, e non todos, pois teñemos un psicólogo que está enfocado hacia a formación e orientación laboral. Bueno, pois a mellor tamén sería importante nos centros pois poñer outro tipo de figuras que axudaran nestos casos, non? E ver un pouco eso, porque realmente
o que somos de adultos ten moitísimo que ver, se non todo, do que fomos de nenos, non? Eso creo que hai que seguirlo en profundidade. O que nos ensena que non hai casos, por así decirlo, paradigmáticos. Estaba pensando algúns que comentábamos antes do vídeo, o da Xunta ou do parecido de Moraño, de Ubel, non había alertas previas, non parecía que houbera alertas previas en ningún deses casos, sen embargo, pois, o de Paderne sí había algún tipo de alerta, o caso de Mirás había algún tipo de alerta, por así decirlo, que fora mellor ou peor interpretada, pero había algún tipo de alerta, pero hai outros no que de repente alguén que era completamente normal, que tiña unha relación relativamente normal dentro do que son as relacións personais, acaba cometendo unha salvajada deste calibre. El caso de Asunta es el ejemplo típico de los padres que a nivel social eran padres modélicos, padres perfectos, padres preocupados, padres implicados en los estudios de su hija, en su formación. Y solo muy al final hubo unas pequeñas alertas que no se supo detectar. Pero muy al final, desde la adopción de esta niña hasta durante los 11 años que vivía Asunta, eran unos padres modélicos. E ainda así alertas que, vamos, se poñen o foco sobre calquera dos que sexamos pais e van buscar algún tipo de alerta dese pau, seguro que perfectos non seremos ningún, non parecían alertas. Las pocas alertas que hubo cuando Asunta pidió ayuda a los profesores, que es verdad que lo hizo en diferentes lugares y de forma inconexa, con lo cual no detectaron que lo había dicho varias veces, creyeron que era algo aislado. Los propios profesores decían, es que los padres eran perfectos, unos padres implicados, unos padres que venían a buscar a la niña, que la traían, que se preocupaban. No nos pareció, no pudimos prever lo que la niña nos estaba intentando decir. Es complicado. Eu creo que aí tamén fallaron algunhas cousas, por exemplo, o tema do Orfidal, que non estamos falando dun medicamento de venta libre, tamén como se dopaba a nena. Pero volvemos a lo mismo. Yo, si soy a lo mejor un individuo marginal, voy a una farmacia a pedir una caja de Orfidal sin receta y no me la dan. Pero resulta que si yo soy una persona integrada en la sociedad, conocida, que es mi farmacia habitual, pues se me dan una serie de cosas sin receta porque se da por hecho que no voy a hacer nada con eso. Claro, sí. Es que al final... E lle contas ben a historia e se lle levarás a receta uns días despois. Claro. O que pasa é que xa foron moitas recetas, me parece a mí. Pero en sitios diferentes. Sí, claro, sí. Sí, pero bueno, hoxe en día que as farmacias están todas en red, eso pode saberse dando un botón o que... A ver, o tema é eso, saber que realmente ten verdadeira trascendencia para establecer algún tipo de medida preventiva. E é super difícil. La consulta nosa, de forenses, vamos, a frase, voute matar, vamos, en todas as peleas. Vamos, así lle de unha torta, todo o mundo vai matar a todo o mundo. Se realmente colleramos iso como un signo verdadeiro de unha posibilidade futura de homicidio, vamos, había que ter polo menos o 60% da población metido no cárcere. Entonces, claro, é moi difícil avaliar a verdadeira trascendencia de cada unha das cousas que pasan. Sabes que pasa? Que as frases dese tipo, voute matar e todo isto que as trivializamos, pero tú imagínate que hubiera un homicidio no teu traballo, e que o día anterior ti dixeras ao outro compañeiro vouche matar a vítima. Evidentemente xa non se trivializaría a frase, xa estaría noutro contexto. Claro, pero eso xa é mirando hacia cara atrás. Sempre as cousas de outra maneira. Claro, pero aquí o problema é ver hacia diante e atinar. Sí, atinar. O que pasa é que é certo que a labor preventiva é unha labor ardua, unha labor ingrata, porque é verdad que afortunadamente pois nunca pasa nada, pero bueno, sempre hai que prever que pase, porque evidentemente si non as propias forzas de seguridade non levarían a cabo esa labor preventiva, hai que levarla. A veces dificultades en la maternidad, muchas mujeres educa al niño la abuela. Esto es muy frecuente. Entonces a veces vienen a consulta y viene la abuela con el niño porque es la que se ocupa del niño. Es decir, hay ciertas dificultades en algunas mujeres que son tratados de una manera civilizada. Entonces, pues una tía, o con conflictos, bien, pero digamos, el caso extremo es llevarlo a esta resolución real de deshacerse del niño, digamos,
Claro, que apuntaba Alberto antes, hai cuestións a veces económicas, non? No. En algúns deses casos, bueno, de nais que teñen fillos non o poden de algún sitio atender. Lo dan en adopción. Claro, pero de aí pasar ao acto criminal de matalo, digamos que hai un abano grande, un que se espectro podría haber grande. usado, pero que hai alguén que decide no hacerlo. Claro, lo que pasa é que normalmente esa xente bueno, pudo ter tomado a decisión e xa está. E outras veces é porque realmente non entrou en contacto cos servicios sociais ou descoñece esa posibilidade, aunque ainda que parece que todo o mundo sabe, non todo o mundo ten que sabelo, é que a cría boa xa implica unha estructura familiar conservada, que tampouco sempre hai. Sí, despois tamén estamos falando un pouco pois que a paternidade pois é unha cuestión de adultos, non? O sea, ti tes que renunciar a certo tipo de cousas que facías cando eras xoven, non? E pasas de ser fillo a ser pai, non? Exactamente. Esa é a cuestión, non? Que pasa? Que hai xente que non está preparada para eso, non? E aparte de eso, se falamos da banalidade do mal, non? Que tamén é un tema realmente moi interesante, pois eu estaba lembrando agora dun caso que están xulgando na Audiencia Provincial de Alicante do pequeno Aró, non? Un neno de 2 anos que vivía ca súa madre biolóxica e coa parella da nai, non? Ese pobre neno que morreu recibía palizas constantes, o sea, pero palizas constantes porque o neno tiña as súas necesidades fisiolóxicas como neno, tiña evidentemente que comer, tiña que tal. Eso molestaba a esta xente, non? Molestaba porque eles querían xogar a play. O sea, é unha cousa realmente alucinante, non? De feito, parece ser que cando mataron, cando estrangularon o neno, que ademais lle deran puñetazos e o pobre tiña todo tipo de magulladuras, foron a xogar a Play, non? A Play era o que realmente lles importaba, e o neno non lles deixaba ter ese tipo de conducta, non? É moi importante comportarse de unha maneira adulta cando un é pai, non é nai. Entón, non dimitir. Claro, non dimitir, esa sería a palabra. É que unha das primeiras cousas que aprendín cando supónse que máis ou menos me fun facendo adulto, que tamén habría que saber en que momento se fai adulto, é que os adultos somos moi pouco adultos. Ou hai moitos adultos que son moi pouco adultos. Simplemente, bueno, van pasando os anos... Un neno con anos. Un neno con anos. Os anos van pasando, as obrigacións van vindo e vanse collendo, pois máis ou menos con gana ou menos gana, pero o trasfondo consérvase bastante ben. É un pouco o síndrome de Peter Pan, non? Que dá moito aquí nesta. E cada vez máis. Sí, sí. Deixabades antes sobre a mesa, non quero que nos marchemos ademais sen tocalo, o tema da PPR, o tema do sistema, por así decirlo, un sistema que ademais cambiou con crimes como que estamos a tratar esta noite, o de Marcos Mirais, que de feito foi o primeiro condenado avalado polo Tribunal Supremo a prisión permanente revisable, que aprobaba o Congreso o 26 de marzo do 2015, coa que se pena casos como os asesinatos de menores de 16 anos, delitos de terrorismo, asasinos múltiples, crímenes de lesa humanidade. Ahora mesmo é a máxima pena privativa de liberdade no noso país. Curiosamente, dous parecidas. A de David Oubel foi a primeira que se pediu, a de Oza, o do caso que hoxe nos trae ata aquí, ata na mente do asesino, foi a primeira que ratificou o Tribunal Supremo. É un xeito de penar a este tipo de criminais, por un lado, pero as súas opcións de reinserción son nulas, son mínimas, o sistema está preparado para reinsertar a este tipo de
de sujetos. Yo ahí sí quería intervenir, porque cuando antes Luis comentaba que es una pena para este tipo de delincuentes condenados que no, respecto a los que no cabe la reinserción, no estoy de acuerdo. La prisión permanente revisable va dirigida precisamente a la reinserción. ¿Y por qué lo digo? Un condenado, Marcos Miraz, actualmente condenado a la pena de prisión permanente revisable, va a tener la posibilidad de solicitar en su día la suspensión de la ejecución de la pena, la libertad condicional. ¿Qué ocurre? Que para ello se le exigen más requisitos que a otro penado por temas no tan graves. Se le va a exigir que lleve 25 años de cumplimiento de la condena, a los otros se le exigiría 3/4 de cumplimiento de la condena, se le va a exigir que esté clasificado en tercer grado y se le va a exigir, que es lo más importante, que el tribunal aprecie un pronóstico favorable a la reinserción. Es decir, que haya estado sometidos a tratamientos, que esos tratamientos y actividades que hayan ido dando buenos resultados, que los equipos de tratamiento de la institución penitenciaria informen favorablemente, que haya un seguimiento sobre esa persona. Si esa persona efectivamente realiza todo esto, llegará un momento que va a solicitar su libertad condicional, su suspensión de la pena y se le va a conceder con limitaciones, con prevenciones, con prohibiciones pues, de acercamiento, las que sean necesarias, pero se le va a conceder previa a una vista oral donde intervendrá el fiscal, intervendrán los abogados y el tribunal. Bien. Esta suspensión, ¿qué pasa? Que puede ser revisada, puede ser revocada, se le va a conceder entre 5 o 10 años y durante ese periodo él sabe y sigue sujeto a cuidar lo que haces y sigue tu tratamiento y sigue tu reinserción, porque si no te lo podemos revocar. Pero no solo eso, también lo que influye esta pena con respecto a los otros penados que no son la prisión permanente revisable es que va a tener unos permisos de salida más tarde. Es decir, no es que no vaya a tener permisos de salida una vez que este señor o cualquier penado por prisión permanente revisable ingrese en prisión. Los va a tener. Lo que pasa que se va a exigir exactamente igual pronóstico favorable para reinserción y se va a exigir un plazo mayor. En este caso concreto serían 8 años, hasta el primer permiso de salida. Es decir, de lo que se está tratando es de establecer una serie de cautelas que hasta ahora con la prisión no había. A mí se me imponía una pena, sabía que eso iba automático. Yo ingreso. Una vez que me progrese en grado, cuando yo alcance los 3/4 partes de la condena, o bien 2,5 si he modificado mi comportamiento, o 1 si era una prisión de menos de 3 años, sé que puedo acceder a la libertad condicional. Y era una concesión prácticamente automática. Usted cumple los requisitos, está en este grado, lleva tanto tiempo de prisión, ha satisfecho responsabilidades civiles y observa buena conducta, que ellos ya se preocupaban de observar buena conducta en prisión, automáticamente concedida. Y estábamos soltando a la calle bombas de relojería. Sí, eso no cabe duda. En cambio, estas personas no es voy a separar de la sociedad a los no reinsertables. No, mira, te pongo la prisión permanente revisable, te ingreso en prisión y te doy la opción de que si quieres te puedes reinsertar. Vale. Ahora, si no quieres, claro, realmente, es cuando te separo. Claro, es más que humano, realmente, tío, sabes mellor que eu, a propia Constitución española non permite aquí unha cadena perpetua. Claro. Non podría... Que non lo es la prisión permanente revisable. Entón, claro, a prisión permanente revisable pues, ten que valorarse de outra maneira, non? Que pasa? Que sí que hai xente, volvemos outra vez, eu estou de acordo contigo, ainda no fondo estou de acordo contigo, non? Pero que pasa? Que hai certo tipo de suxetos que non son reinsertables. Entón, se nun momento dado pasan por todos os procedimentos para nun momento dado pois quedar en liberdade, se non cumplen esos requisitos, ti mesmo estás dicindo, non poden quedar en liberdade. O que evitamos, tamén mo acabas de decir, poñer bombas de reloxería na rúa, que sabes que vamos outra vez a facer o mesmo, non? Eu son un firme partidario da prisión permanente revisable. Eu creo que facía falta no noso ordenamento xurídico e, unha vez máis, o sistema penal ten que velar por a seguridade das víctimas. A moderna victimoloxía
ten prácticamente 70 anos. O sea, hasta que en 1949 Hans von Henty publica Criminal e su víctima en Estados Unidos, o obxeto de estudio da criminoloxía dende Lombroso era a figura do criminal, pero realmente a víctima ninguén se preocupaba dela, non? Estamos falando que había xente que tiña unha victimización secundaria enorme tamén dentro deste proceso, non? É moi importante a víctima tamén, independentemente de todo, hai que darlle unha xusta satisfacción. Non estamos falando de venganza, porque tamén é outro do San Benito que se colga todo isto, non? Eu creo que é moi importante tamén, o sea, que haxa unha xusta satisfacción a persoa que sufriu un dano tan grande, ou por lo menos as súas familias, as súas víctimas secundarias. Y que en todo caso la pena tiene dos fines, una es la represión y otro es la prevención. Escoitando a Luis, sabes de iso que querías intervir. Para min xa o concepto de permanente revisable é paradóxico, non? Permanente revisable son palabras antagónicas, ou algo é permanente ou algo é revisable. A dúbida para servidor é quen revisa, como revisa, cando revisa, en que condición se revisa. Porque escoitando a Luis, dá a sensación de que non é unha cadena perpetua, pero é unha cadena perpetua encuberta para aqueles presos que consideramos que non son reinsertables na sociedade, que mellor hai que dicilo abertamente. Hai persoas que non están capacitadas para volver a reinsertarse na sociedade, e o mellor é que non volvan a formar parte da sociedade. Pero el tribunal sentenciador es el que va a revisar y el que va a autorizar. Y ojo, ¿cómo, cuándo y de qué manera? Es que va a haber todo un tratamiento y unos profesionales de instituciones penitenciarias que van a ir informando de la progresión de esta persona y si el pronóstico es favorable o no a la reinserción. Y él mismo, en esa vista contradictoria que pueda haber, podrá pedir el tipo de prueba psiquiátrica o psicológica que estime oportuno. Nadie que realmente se lo proponga y se quiera reinsertar y tenga un pronóstico favorable, va a dejar de llegar a alcanzar la libertad condicional. Nadie. Ahora, aquellos que no quieren, que los hay, y que cuando salen de prisión empieza a girar un bombo y al que le toque la bolita le ha tocado, pues esos a lo mejor, si no quieren reinsertarse, no van a salir de prisión. Bueno, agora vos pregunto. É que realmente, aínda que pode sonar antagónico, pois non é, non? E para min é moitísimo máis interesante que a cadena perpetua, sobre todo porque vivimos nun sistema que se presume que quere ser garantista. Entonces, por que non revisar os casos, non? Por que non dicirlle a un, non, ti xa pa sempre? Bueno, non. Quer dicir, parece moito máis interesante porque estás dando unha oportunidade. Que despois non acolle, bueno, pois non acolle, volvémoslo a revisar. Non acolle, bueno, volvémoslo a revisar. Entonces, a mí me parece moi interesante por esta parte, e por outra parte, para aqueles suxeitos que funcionan ben baixo a presión de saber que están sendo observados. Hai xente que se sabe que os están controlando, pórtanse de maravilla. En canto lle soltan a cadea, vamos, voan e fan o que sea. Funciona tamén moi ben para este tipo de suxeitos. Sí, claro, porque no hay una conciencia moral interiorizada, no se ha construido. Pero me parece interesante, como lo planteaba ella, que es dar una oportunidad y dar una oportunidad a un tratamiento. Es decir, que si hay un tratamiento que puede tener alguna incidencia en ese sujeto, ¿por qué no? Es decir, vamos a ver. Claro, o que había que ver é como, quen... Claro, porque, por exemplo, falamos hoxe de filicidas, non? Que o que nos trae aquí son reinsertables os filicidas. Claro, por exemplo, Marcos Mirás non vai poder cometer o mesmo crime. Non va a matar a su hijo porque outra non vez. ten máis fillos que matar. Non o mesmo que un depredador sexual, por así decirlo, claro, que pode volver, bueno, pues asesinar a outra muller. Es que es el caso por caso. Pero un filicida, se xa non ten máis fillos, que posibilidades de reincidencia ten? Nese crime ningún. O tiene más hijos a posteriori, o va por la mujer. Es que... Claro, pero ¿cómo se valora eso? Pues ¿Quién valora eso? ¿Cómo valora eso? Vamos a ver, en instituciones penitenciarias, en los centros penitenciarios hay equipos de tratamiento y hay equipos de tratamiento formados por profesionales multidisciplinares y ellos son los que tienen que ir marcando las pautas del tratamiento y los objetivos y las consecuencias, lo que se haya conseguido con esta persona. Y son los que van a informar al tribunal y el tribunal valorará. Y hay un fiscal que va a intervenir y hay un abogado por parte del penado que también va a poder intervenir y pedir las pruebas que estime oportunas o denunciar aquello que entienda no se ha hecho correctamente. Es decir, va a haber un procedimiento oral y contradictorio.
No es decir, pido la solicitud, se pasa al tribunal, el tribunal me la deniega. No, está previsto un procedimiento oral y contradictorio, con intervención de las partes, con luz y taquígrafos, para que aquí se pueda ver si efectivamente procede o no revisar y, en este caso, la libertad condicional. Se puede tener la posición que se quiera con respecto a esta pena, obviamente, pero yo creo que también es verdad, se nos está dando una visión que no es real. Luego el legislador la mantendrá, no la mantendrá, eso es otro problema. Pero la realidad no es una cadena perpetua y depende del propio penado el poder ir accediendo y ir progresando en su tratamiento para llegar a alcanzar la libertad condicional y la libertad definitiva. Cando falaba de Medea, me decía María Eugenia, claro, que eso era ficción, ¿no? Bueno, dos filicidios xa forman parte incluso da mitoloxía romana, ¿no? Aí está Rubens e Goya inspirados naquel Saturno, ¿no? Devorando o seu fillo. Hoxe, nas olladas ao espanto, Miguel Anxo Fernández traenos precisamente parricidios. O parricidio é unha forma de asesinato cando se produce no contexto familiar, a morte dun pai, dunha nai, dos fillos, calquer membro da familia, non? É un tema, por desgraza, bueno, tamén recurrente e que o cine afronta de vez en cando con certa dureza, porque no fondo é un tema bastante arrepiante, non? Hai unha película española de un crimen que foi moi mediático naquel momento, que a película chamase Crimen en Familia, protagoniza Charo López. Tenemos que hacerlo nosotros. E é aquel crime que en xuño de 1981, no contexto dunha familia burguesa catalana, a nai, a Dulce Neus, en confabulación cos seus fillos, asasina o pai. O pai era un militante de Forza Nova, un machista, un maltratador, un home evidentemente perverso e de alguna forma mediáticamente isto saltou porque a opinión pública dividiuse. Quen estaba a favor da Dulce Neus, é dicir, farta xa fixo ben, e logo evidentemente no sentido da xustiza, non se pode asasinar, foi un parricidio con todas as da lei. Hai outra, xa nun contexto como máis americano, que é Toda a verdad. É unha película na que Keanu Reeves fai de abogado dun rapaz de 17 anos acusado de matar ao seu pai multimillonario, farto de que mallara e maltratara a súa nai. ¿En qué basaremos la defensa? Mi cliente no habla con nadie. Habrá que defenderle sin conocer todos los hechos. O rapaz, en principio, na primeira mitade da película, mantén unha actitude de silencio, non comunica, non di nada, e isto a defensa obliga a ter unhas estrategias que, de alguna forma, nós, como espectadores, somos testigos e tamén, ao mesmo tempo, a investigación, non? ¿Su marido la pegaba? Sí. ¿Y a Mike? Sí, con frecuencia. Ocorre que, ao final, o que ven a ser a moraleza é que nada é o que parece, é que hai cousas, van aflorando cousas que realmente ao mellor resulta que o rapaz non é o asasino, pode ser. Hagan lo correcto. ¿Es culpable? Envíen al chico a su casa. Culpable. E finalmente, hai unha película española tamén que afronta o tema do parricidio desde unha perspectiva orixinal, autoral, é a ópera prima de Juanma Bajo Ulloa, Alas de mariposa. ¿Qué ocurre? ¿Está bien mi hijo? ¿Y Carmen? Hijo. ¿Qué hijo? Es una niña. Bueno, é unha película dura, unha película realmente triste, a pesar de que quere rematar con unha certa moraleza esperanzadora, pero ao mesmo tempo tamén triste. Hai unha parella nova que espera un fillo e ela, a nai, ten toda a ilusión de que sea neno, pero nace unha nena. Esa nena vai a ser desprezada, vai a ser rexeitada, vai a ser unha estrana na casa, ata que aparece o neno. Nace o bebé, nace o neno, todos os afectos da nai vanse volcar do neno e iso xera na rapaza un sentimento de odio incorresible. E van a pasar cousas moi tristes. A película remata con esta nena xa convertida en muller asumindo o rol da súa nai e coidando a un inválido e a unha muller tola. Un desenlace e unha moraleza pesimista para un tema tan triste como é o do parricidio.
O espírito das penas, precisamente, no noso país é volver a reinsertar os presos, así está o sistema penitenciario, preparado, ou esperemos que o esté, para traballar con quen entra ali. Es decir, as penas son finitas, como o noso tempo, polo día de hoxe, que se remata. Moito aprendemos. Quero darvos as gracias por participar hoxe nesta edición de Na mente do asesino. Luis Alamancos, detective privado criminólogo, moi amable. Moitas gracias por estar connosco. Rocío Beceiro, abogada, participou ademais coa Asociación Clara Campo Amor na acusación popular contra Marcos Mirás, no caso de Oce que os víamos. Moi amable, gracias por acompañarnos. Tamén María Eugenia Insua, psicóloga clínica. Moitas grazas por estar esta noite con nos, moi amable. Gracias a ti. E Alberto Fernández Liste, forense, médico forense. Moi amable, moitas gracias tamén. Gracias a vos, un placer. Aquí o deixamos, por hoxe non temos tempo para máis, seguimos traballando para profundizar na mente do asesino. Viremos con máis preguntas e con máis respostas, pero será a próxima semana. Boa noite.